Sí, Randy, buenas noches para ti y para el doctor que nos acompaña, que además ha sido muy explícito, para los televidentes y radioyentes que siempre acompañan a este espacio informativo de las 7 de la mesa redonda. Y bueno, hoy nos encontramos aquí para dar una explicación más detallada sobre el tratamiento de los precios de los medicamentos. Creo que la intervención del director de medicamentos del Ministerio de Salud Pública nos ha ayudado muchísimo a explicar, un poco a desarrollar el objetivo nuestro en la mesa en cuanto a determinadas adecuaciones que se han realizado al listado de medicamentos publicado en la resolución 345 del Ministerio de Finanzas y Precios y que ya está nuevamente publicado en la Gaceta Oficial en una corrección. Y bueno, vamos a tener aquí la oportunidad en la mesa redonda, prácticamente acabado de publicar la nueva resolución 345 corregida, ese listado de medicamentos. Ahora, antes de entrar al listado y un poco ir cerrando los temas para que la población, que además se nutre de la información de espacios como estos, para no dar cabida, como usted decía, a tergiversaciones, es importante que conozca, y además porque lo hemos reiterado, que todos los productos, incluso los renglones de productos que son por tarjetón, que son los controlados y que son los complementarios, es verdad que mantienen sus precios actuales. Y es verdad que no incrementan sus precios, pero nosotros tenemos que decir aquí que no incrementan los precios de cara a la población. Es decir, de cara al comercio minorista, a la farmacia comunitaria, porque todos esos productos tienen un incremento real de sus precios. Y hay que pagarle a la empresa productora de alguna manera. Exactamente. Todos esos productos tienen el efecto de una devaluación de la moneda y sobre todo cuando en su producción tiene una alta composición la materia prima importada o cuando tenemos necesidad de importar directamente el producto. Por tanto, el efecto de la devaluación, de que por cada dólar que destinamos, y además que se seguirá destinando, porque la salud pública y el servicio gratuito, universal y de calidad para todos los cubanos es de las cuestiones que, como decimos nosotros, no cambiarán y no se transformarán nunca, y la propia economía se desarrollará en función de mantenerla. Son más de 400 millones, decía el doctor. Son más de 400 millones. Y nosotros, días antes decíamos en la mesa, nosotros en términos de medicamentos siempre hablamos en el entorno de 7.000 millones, porque estamos hablando de que hay un subsidio en estos productos de 3.000 millones, pero no podemos olvidar que están todos los medicamentos que se entregan o que se utilizan en la red hospitalaria de nuestro país, que son entonces gratuitos porque forman parte de ese derecho gratuito al sistema de salud, pero que también tienen un costo, que también se transforman por el impacto. Y siempre decimos, yo creo que por aproximación sucesiva, ya un poco se nos va entendiendo, además la población se ha estudiado las normas. Son dos impactos, es decir, este impacto de la devaluación, un impacto de la corrección de los precios mayoristas y minoristas y un impacto también del crecimiento de los gastos, porque estamos ante una reforma general de salario, donde en todos los sectores se gana más y es verdad que hay incremento de los precios, pero el salario es un gasto importante dentro del componente de formación de estos costos. Por tanto, estamos hablando de que hay una protección a un universo extenso de estos productos y de estos medicamentos en función de proteger a la población, pero que en términos de farmacia comunitaria, de venta de medicamentos a la población, pues sí, como siguen manteniendo su precio actual, pues se subsidian al presupuesto. Y como usted decía, hay que pagárselo a las empresas productoras y hay que pagar su importación. Pero fíjense, eso también nos lleva a una reflexión lógica, porque también la medicina lleva economía. ¿Qué nos está demostrando eso? Que tenemos que seguir respaldando y potenciando la industria farmacéutica en nuestro país. Es decir, la industria farmacéutica y la industria biotecnológica, porque será entonces una manera también de abaratar los costos
en la producción de alimentos, en la producción de medicamentos, y entonces eso nos permitirá venderle a la población pues medicamentos a precios quizás más bajos que si los tuviéramos que importar. Yo creo que esos son conceptos que siempre tenemos que tener presentes. Como también hemos tenido presente, bueno, lo expresaba nuestro presidente en las conclusiones, en su discurso de clausura de la recién culminada Asamblea Nacional, y se ha planteado aquí por los dirigentes que han comparecido a la mesa. Estamos oyendo los criterios de la población, estamos siendo receptivos, estamos prestando oídos sobre todas las inquietudes, sobre todas las dudas, a las sugerencias, y han existido, más allá de esas tergiversaciones que no son de la población, son de los medios contrarrevolucionarios, bueno, si se le pueden llamar medios, con el perdón, pero más que eso, pues realmente hemos escuchado a la población y revisando de conjunto el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Finanzas y Precios, Biocuba Pharma, que es la industria productora nuestra de medicamentos, nos dimos cuenta que en los listados, que como decía el doctor, se tuvo en cuenta el cuadro básico o los renglones fundamentales del 2019, incluso algunos del 2018, pues se incluyeron determinados medicamentos que no van a hacer uso o no se van a usar o no se van a vender en las farmacias comunitarias porque son de uso exclusivo en los hospitales. Es decir, es el precio que tendría de la venta de Biocuba Pharma a la institución hospitalaria. A la institución hospitalaria. O de Medicuba a la institución exactamente, hospitalaria. Que paga el presupuesto del Estado, porque la actividad hospitalaria es totalmente financiada por el Estado cubano y que es gratuito para la población. Entonces, ahí estamos hablando que entre un listado y otro, pues se excluyen 50 medicamentos, que realmente por la alta composición que tiene su materia prima importada y otros que se importan directamente, pues realmente había un cambio y una percepción de este tema. Ahora, esos 50 medicamentos que se reduce, es decir, que se extraen de ese listado, había algunos presentes en los controlados y otros también en el anexo 3, fundamentalmente, que es los medicamentos, como explicaba el doctor, que no son ni controlados ni complementarios y que, bueno, responden a tratamientos muy específicos y muy puntuales. Pero que solo se usan en los hospitales. Solo se usan en los hospitales y reiteramos, son de uso gratuito a la población porque son tratamientos hospitalarios. Entonces, en ese sentido, se eliminan. Por ejemplo, para que la población pueda quizás guiarse en este sentido, en el primer listado aparecía el sulfato de quinina de 300 miligramos, la tableta, que tiene un uso hospitalario, y también el cloruro de sodio en infusión de bolsas, que todos conocemos, que son las bolsas que se utilizan con cloruro de sodio a 30-90, que también son de uso hospitalario. Eso se elimina para evitar confusión en la población y dejar un poco el listado más claro. Otro de los cambios que se hacen en el listado para su mejor entendimiento, sobre todo cuando ya estamos entrando al 2021, el doctor explicaba cómo iniciamos el 2021, cuáles son las pretensiones, qué objetivos tenemos con el cuadro básico para el 2021 a partir de los análisis técnicos de necesidades que se hacen y también de la disponibilidad de financiamiento, pues identificamos que había 12 medicamentos en ese anexo número 3, que es el que la población tiene la percepción y recibe directamente el impacto de incremento de los precios, que no se continuarán exportando. ¿Y por qué digo así que se eliminan estos 12 medicamentos? Porque cuando el producto, y es parte del efecto del ordenamiento, cuando el medicamento o el producto en sí es un producto exportable y transable, hecho por la industria nacional, para que precisamente ese productor no pierda en sus incrementos de los costos, él tiene que trasladar hacia la economía interna
un valor sobre el valor de referencia que tiene ese producto en el mercado internacional. Que es lo que explicaba Marino aquí hace unos días con el azúcar, por ejemplo. Exactamente, con el azúcar, así pasa con el medicamento que se exporta, que es transable, y entonces pues entra a la economía nacional en dependencia de la participación que tiene ese medicamento en las ventas de esas entidades productoras y exportadoras, pues entra quizás a un 80% del valor de referencia en el mercado internacional. Y eso, cuando usted lo lleva a la proporción de $1 igual a 24 pesos, pues realmente se incrementaban esos precios. Y entonces se hizo una depuración de los medicamentos que no iban a exportarse el próximo año, y se extraen de ellos 12 medicamentos. Por ejemplo, la amoxicilina cubana, hubo un momento que se exportó a más de 4 países. El antibiótico, amoxicilina de 500 miligramos en estuche de 2 vitres, que se salieron en el primer listado con un precio de 129 pesos. Bueno, ahora esa amoxicilina queda solo a 25 pesos en el recién listado, porque al no exportarse, pues el precio que se forma se hace por el método de gasto, que es el autorizado al productor de medicamento, y por tanto la amoxicilina en ese tipo de formato costará solo 25 pesos. Entonces, un poco para que se nos entienda, se extrae el medicamento exportado, pero ese mismo renglón o esa misma gama de medicamentos se incorpora con el precio de método de gasto de la producción nacional. También en su momento, en un mismo medicamento podemos tener varios renglones, porque depende, es decir, ese mismo antibiótico puede ser importado en un momento determinado, pero también de producción nacional. ¿Qué pasa con la uralgina, la dipirona, por ejemplo? Y eso pasa también, por ejemplo, con la dipirona, que después nos vamos a referir a ello. También se excluyen del listado 18 medicamentos que se importó en años anteriores, pero no se importarán, es decir, no se continuarán importando en el año 2021 y en lo adelante. Y hay 17 medicamentos, Randis, que se eliminan porque en función de la definición de ese cuadro básico de medicamentos, pues no se continuarán ni produciendo ni comercializando, porque alternativamente el Ministerio de Salud Pública y la entidad productora pues ponen otros medicamentos que son paliativos o curativos de los o sustituyen incluso mejores que ese tratamiento. Claro, es decir, lo más probable que sean mejores. Por ejemplo, el naproxeno, que ya no saldrá a la comercialización, y por tanto, para evitar confusiones en la población que hicimos, lo quitamos del listado. Pero fíjense que estamos hablando de un naproxeno que, producto de su importación en su composición, iba a 112 pesos. Y así estos 17 productos. Ahora, ¿qué pasa con la dipirona? Ha habido preguntas incluso de las personas con la dipirona. Yo la traí aquí porque la dipirona tiene 6 renglones dentro del listado número 3, con diferentes precios que van desde, por ejemplo, 12.90, hay de 9.60 y las hay también de 7 pesos. ¿Qué está influyendo aquí? Primero, si hacemos la dipirona totalmente de producción nacional, o si la tendríamos que importar. Creo que incluso la población comentaba, no, hay una dipirona que es mexicana, que se está viendo. Bueno, esa es, por ejemplo, la dipirona que se llama metimazol sódico de 500 miligramos en un estuche de 3 blisters, que costará 12 pesos. ¿Por qué cuesta más? Porque tiene el componente de importación. Pero, es más o menos lo que sucede, para llevarlo a otro ejemplo, el arroz. Tenemos el arroz nacional, el arroz importado con 2 precios. Exactamente. Hay 3 tipos de arroz. Bueno, eso pasa más o menos con la dipirona. Así pasa con la dipirona. Pero ¿qué pasa también con la dipirona? Y le llamamos la atención a la población para que se muestre, que depende también de la cantidad de tabletas que venga en el blister, o que venga en el estuche. Entonces, si además la dipirona es de 500 miligramos y no de 300 miligramos, pues también el gramaje y su presentación hacen que en la conformación del precio pues varíen estos precios.
nosotros un poco también que hablamos de estas cosas, porque además la población cubana es una población culta, es una población inteligente, una población que también conoce sus derechos como consumidor. Y entonces estos atributos del medicamento nos los iremos aprendiendo ahora, de esta manera para darnos cuenta porque una tiene que salir a 9 pesos, otra a 7 pesos y otra a 12.90, pero esencialmente eso son los cambios. No obstante a eso, yo quiero explicar lo siguiente. Nosotros seguimos haciendo evaluaciones de este tema. Yo creo que aun cuando hay una estabilidad en ese cuadro de medicamentos, todo lo que tenga que ser cambiado, porque cambian las circunstancias, en función también de buscar una estabilidad, pero en función también de que se exprese económicamente los reales costos y la economía real en todos los productos, en todo el consumo y en todo el desarrollo de los diferentes sectores, pues también estaremos transformando, también estaremos actualizando estos precios y como repito, ojalá y podamos en un momento determinado crecer en ese 46% de participación de los productos nacionales. Claro. Cuando nosotros... Como produzcamos más, se pueden cambiar los precios. Cuando nosotros logremos con ese 46, subir ese 46%, pues tendremos entonces medicamentos más baratos, pero también tendremos las garantías de que le costará menos también al presupuesto estatal mantener los precios subsidiados de los medicamentos, aunque también el país trabaja en llegar a poder implementar el lineamiento de subsidiar personas y asistenciar personas. ¿Y por qué hablo también de este concepto y de este lineamiento? Porque hay preocupación también, y la hemos oído y la hemos recepcionado, de determinados compañeros y compañeras, que aun cuando los tratamientos sean cortos, hay tratamientos que quizás puedan estar entre 7 y 10 días de medicamentos costosos y no le dé el ingreso, es decir, no le dé la capacidad para poder acceder a este tratamiento, donde los medicamentos son de este grupo 3, es decir, que no son ni por tarjetón ni complementarios. Nosotros queremos reiterar que están las estructuras, están las normas, están los diseños, están en cada consejo popular y en cada municipio a través de las direcciones de trabajo, todo lo relacionado con la asistencia social. En aquella persona que por sus bajos ingresos o ante una situación determinada necesite una prestación económica, una ayuda para poder acceder a la adquisición de esos medicamentos, tiene que dirigirse al trabajador social, a la dirección de trabajo, comunicarlo también a su médico de familia, a la comunidad, para poder entonces prestar la asistencia que lleva, en este caso, por la vulnerabilidad. Esto en sentido general, Randy, eran las cuestiones que queríamos actualizar a nuestra población sobre los cambios y las correcciones en cuanto a los medicamentos. Bueno, como nos quedan unos minuticos para entregar el batón, vamos a hacer un alto para hablarle de otro tema que nos queda pendiente. Bueno, ya por ahí tengo al equipo que viene de relevo, el compañero Marino, el ministro de Agricultura, el presidente del Grupo de Azucareras Cuba, que se incorporan con nosotros aquí en la mesa redonda. Pero ya que estamos hablando de dos grandes consumidores de agua, ministra, el tema del agua, aprovecho que usted está aquí presente porque hay algunas opiniones que han salido sobre el tema del metraje del agua, los nuevos precios que va a tener el agua, y quisiera que nos diera una información, nos esclareciera el sentido que tiene la medida y realmente el alcance que tiene esta medida. Sí, Randy, muy breve porque creo que en enero vamos a estar nuevamente y yo creo que explicaremos también, además el agua yo creo que es importante, lo expliquemos desde las dos aristas, es decir,
se transforman o se corrigen los precios mayoristas, es decir, hacia el sector de la economía, hacia el sector productivo del agua, y cómo quedan los precios del servicio doméstico, por llamarle de alguna manera, del suministro de agua. Bueno, explicar que en el acuerdo 89-59 del Consejo de Ministros los precios del servicio del agua son precios centralizados por lo sensible también de este producto, que además recordemos que es un recurso natural y que por tanto además el poderlo abastecer, el poderlo brindar implica un gasto también importante de combustible para el país y por supuesto de otros insumos. También tienen el efecto del incremento de los precios. Y entonces se decía en las informaciones en la prensa con claridad de que hay dos tipos de servicios. Un servicio que se mantiene para el servicio de abasto de agua potable, pero que es el denominado servicio no metrado. Este servicio no metrado son los que no tienen todavía el reloj. Son los que no tienen el reloj, que no se cuantifica, pues entonces va a un costo es decir, a una tarifa de 7 pesos fija, con carácter mensual, que es como se establece por habitante, es decir, por cantidad de personas del núcleo, y esto nos da también la medida que se necesita determinado ahorro. Fíjense que entonces los que están en el servicio metrado, que se da un incremento propio del efecto del ordenamiento, pues tienen escalas progresivas que dependerá del consumo de agua por habitante en el mes. Y por tanto también en esta tarifa de agua se busca un consumo adecuado, el que la persona necesita, incluso el consumo en Cuba, nos explicaban los compañeros de recursos hidráulicos, y no me voy a introducir mucho en el tema porque no soy una experta, pero el consumo que está previsto en esa tarifa son consumos que responden a los estándares internacionales de cuánto una persona necesita consumir. Y por ejemplo, en el estándar adecuado, que son 3 metros cúbicos por persona, es decir, por habitante mes, la tarifa es de solo 1.75. Y esa tarifa pues va creciendo en dependencia del consumo de agua por habitante metros cúbicos, va desde 3 a 4,5, con 3,50, de 6 a 7,5 metros cúbicos, con ya cuando llega a esa escala, porque hay otra intermedia, es a 7 pesos, pero ¿dónde me quiero detener? Porque ¿dónde es que la población está apreciando sobre todo el alto costo de esta tarifa? Porque nos escriben y sacan sus cuentas cuando se consume más de 8,5 metros cúbicos por habitante. Un consumo grande. Un sobreconsumo, que es lo que queremos explicarle a la población. Entonces se pagaría 21 pesos. Y evidentemente la tarifa es alta porque estás dando o estás planteando un sobreconsumo de agua al que, fíjense, prácticamente no se llega. Es decir, los estudios que están hechos por el Instituto de Recursos Hidráulicos es que en uso doméstico no se llega a esa escala de la tarifa. ¿Y qué pasaría, ministra, con las personas, por ejemplo, que tienen negocios particulares, es decir, que son trabajar por cuenta propia o tienen un restaurante o otra actividad de este tipo? Exactamente. ¿Por qué no se llega a esta tarifa? Porque precisamente para las personas naturales que tienen autorizado realizar actividad económica o negocio dentro de su propia vivienda, se conformó una tarifa específica, donde hay una combinación de esta tarifa doméstica, es decir, por el servicio de abasto de agua, más la tarifa productiva, para que la población me entienda que es la tarifa que se le aplica a las empresas, al sector productivo, y por supuesto es una tarifa mayorista. Y en esa combinación hace que realmente el nivel de costo por el consumo pues pueda dar respuesta, e incluso él pueda separar, aunque la vía de abasto de agua sea una sola, pues puedan conformar una tarifa específica y entonces no se ubique en la última tarifa de sobreconsumo del servicio doméstico. Yo creo que eso es importante explicarlo, es decir, que en las tarifas de agua también hay un tratamiento específico para las formas de gestión no estatal cuando realizan la actividad económica
desde su vivienda. Por supuesto, los que lo realizan en locales independientes, pues entonces se le aplican las tarifas productivas. También queríamos hablar de algo que nos han preguntado y que a determinadas personas muy rápido le han causado preocupación. Primero, ratificar que el servicio de carros cisterna para el abasto de agua de forma eventual, que se origina o que es motivado por interrupciones imputables al suministrador, pues sigue siendo gratuito. Y estoy hablando de la pipa que llegó al barrio, que llegó a la zona. El gato está en reparación y porque entonces hay una no le llega el agua. reparación y hay que abastecer de agua a esa población. Es decir, se seguirá sin cobrar porque, bueno, es imputable al prestador del servicio. Hay otros servicios muy específicos que se regulan en el acuerdo 89 y, por ejemplo, está el de limpieza de fosos, un servicio que es altamente costoso porque implica un consumo bien alto de combustible, no solo para llegar al lugar, sino para poder extraer y proceder a la operatoria propia de esa limpieza, pero también cuando uno ve así el costo, usted dice, bueno, pero el servicio me va a costar 280 pesos. Bueno, es verdad que va a costar 280 pesos, pero también es verdad que eso no es todos los meses, que eso es una vez cada 2 años, cada 3 años. Incluso se está diseñando y se está estudiando y evaluando la posibilidad de dar bonificaciones por parte del proveedor del servicio a aquellas personas que por determinadas circunstancias de no poseer alcantarillado, porque no en la zona donde está enclavado el inmueble no hay esa posibilidad y hay que limpiar 2 veces o más dentro del año, pues entonces la empresa, en este caso de las empresas de recursos hidráulicos, pues están evaluando de conjunto con nosotros el diseño de una bonificación en el precio por esta necesidad. Es muy rápido el tema del agua. Nosotros estaremos el jueves, un equipo del Ministerio de Finanzas también explicando en el programa de Buenos Días y seguro nos veremos en una próxima mesa en el mes de enero para continuar explicando e informando a la población sobre estos importantes temas y sobre todo respondiendo a sus preocupaciones e inquietudes. Gracias.